Lactancia en el mundo real es el título de esta nota y recibimos al doctor José Luis Díaz Rosselló, integrante de la Academia Nacional de Medicina, es grado 5 de neonatología y director del CLAP. Bienvenido, un placer. Bienvenido. Lo último no, fui integrante, consultor durante mucho tiempo, el CLAP ya no existe más, pero fue 40 años de vida activa en el Uruguay, sí, del 70 hasta un espacio de referencia, además. Un espacio de referencia internacional que todavía sigue siéndolo. Exactamente, y por eso también queríamos, José Luis, invitarte hoy para hablar de lactancia materna, aprovechando que estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y siempre está bueno poner sobre la mesa cuáles son sus beneficios, pero también poder hablar de todo lo que rodea a esto. Incluso el lema de esta Semana Mundial es dar prioridad a la lactancia materna y crear sistemas de apoyo sostenibles. Y la verdad que en esto me parece el tema del apoyo es fundamental también, porque solo no se puede con eso. No, es muy interesante, digo. Este es un tema que antes de irme a Estados Unidos en el 78 y estudiar sobre eso, justamente, yo filmé Madres Amamantando, y de ahí escribí un libro sobre comportamiento maternal, y hoy en día me desayuno de que lo que filmé y observé tiene mucho más importancia hoy que lo que tenía hace casi 50 años. Pero en los hechos es muy importante reconocer que hay un cambio en el siglo que reconoce una función central. Hoy en día, un varón, dos varones que no engendran, pueden tener un bebé desde que nace, todo el tema de el vientre subrogante, y cuando se les estudia en las primeras décadas de este siglo con resonancia nuclear magnética que muestra la actividad cerebral, se mostró, lo hizo una científica en Israel, en la Universidad de Tel Aviv, demostró, Ruth Feldman, que mirando la activación de las sustancias más profundas del cerebro que muestran actividad emocional, la intensidad que se producía cuando una madre que había engendrado miraba la foto de su propio hijo con relación a la foto de un niño ajeno, se veía que esa intensidad correspondía a un vínculo muy claro, único, de que esa madre reconocía a su hijo y que en el cerebro aparecía ese destello diferente. Uh-huh. Pero cuando se ponía a un padre que no había engendrado y que había criado desde el momento de nacer, en parejas de varones, la intensidad era similar. O sea que por ese momento, yo me acuerdo en el 2014, en una conferencia TED que me tocó iniciar sobre educación y me pidieron que dijera cómo era antes de ir a la educación, yo mostré ese ejemplo que era desconocido porque todo se pensaba que era cultura, pero es biología. Es decir, si uno hoy tuviera que definir un recién nacido, no es el niño que sale del vientre de la madre. Un recién nacido es un humano enormemente evolucionado y maduro, tremendamente más maduro de lo que pensábamos, porque tiene una condición única en las especies animales, que es la capacidad hiperseductora, agobiante, que una vez que un adulto se dispone a criarlo, es adictivo. Ustedes estaban hablando de la cocaína. Sí. Bueno, exactamente, la dopamina, una sustancia cerebral, se segrega ante la demanda de un niño, ante el estímulo que el niño le hace al adulto, de tal manera que el adulto pasa a depender de esa obsesión, casi un síndrome obsesivo-compulsivo que lo lleva a cuidarlo todo el día, aunque no lo haya engendrado. Por supuesto, el 95% o el 99% nosotros lo vemos como natural porque el que engendra cría, pero la función de crianza es una función reproductiva y reproduce lo más importante que tenemos. Si a un niño no se le cría y se le abandona, lo que pasa en Rumanía, en pocos meses nunca va a llegar a ser un adulto sano. Si a un niño, aunque no sea amamante, se le cría, va a llegar a ser un adulto sano. ¿Por qué? Porque lo que importa es el entorno de disponibilidad de adulto. Es decir, el adulto se hace disponible, pero no se hace disponible el adulto por el solo hecho de que tiene una obligación moral. Se hace porque se genera en él lo que se llama el cerebro parental, que es tanto para varones como para mujeres, es una actividad del cerebro que depende del estímulo que el niño le hace al adulto. O sea,
Cuando yo me formé, decíamos, el niño hay que estimularlo. Hoy en día sabemos que el humano es el ser de biología más madura para que cuando nace totalmente dependiente tenga esa condición de atractivo que le hace que el adulto disponible se ate y reciba la recompensa, porque eso, que es una tarea y una tarea demandante, en el adulto le produce una satisfacción. ¿Cómo se discriminan todos estos conocimientos? Porque usted está hablando desde lo emocional, desde lo químico también. Bueno, hoy en día es muy común hablar de la claro, química. pero discriminar todo esto para poder ir definiendo en cada campo. Cuando hablo de lo complicada que es la crianza, no estoy hablando de la complicación ni física, ni cuando hablo de lo complicado, estoy hablando de lo complicado puramente en su término más puro, ¿no? Sí, lo complejo. Exacto, Sí. Bien dicho, gracias, no me salió la palabra. Lo complejo que es, pero cuando hablo de lo complejo, no hablo de complicaciones. No, Estoy hablando de todo lo que usted nos está diciendo, que para mí, por ejemplo, es absolutamente nuevo. Pero Y seguramente estoy ustedes maravillado lo vivieron en la vida escuchándolo. real. Sí. Pero claro, no como lo está describiendo usted, doctor. Ahí está el tema. Uno sentía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo porque así le salía. Hoy hay una base biológica para la crianza, a tal punto que una familia que adopta un bebé desde que nace, uno no le puede llamar que no es biológica, porque hay una biología detrás. Hay una biología de engendrar y una biología de criar. O sea que la reproducción, y más importante, el ser humano, la reproducción es en lo social, fundamentalmente, porque la reproducción más importante es la de la crianza, porque es la que transforma a ese individuo que nace totalmente dependiente en un ser que rápidamente lo reconocen como parte de un grupo social, lo crían en intensidad, y eso es, si uno mira para atrás en lo que sería la antropología evolutiva, era la razón de la supervivencia era que había muchos para uno. No era un rebaño, era una cabaña. Es decir, Claro. había muchos para uno. Y esa situación, que por más que hoy en día sea muy diversa en la sociedad, hay alguien que describe que puede hacerse sin engendrar, como es esto que le estoy comentando de las parejas de varones. Entonces, pasa a ser este tema un tema central en la comprensión. Les explico algo que es muy importante. Cuando yo miraba los videos que había filmado de las 30 madres americanas amamantando en el segundo día de vida, y lo miraba segundo a segundo, parando la máquina y siguiendo, una de las cosas que me sorprendía era que el bebé hacía un hipo y la madre contestaba como si hubiera dicho una palabra. El bebé succionaba y la madre se sincronizaba con la succión del bebé en el movimiento del cuerpo. Sí. El bebé no decía nada y la madre decía palabras por el bebé. Es decir, como que la incorporación al ritmo comunicacional de los adultos en un diálogo pseudo imaginario estaba centrada en un lugar que decían le está dando a la teta. No, está interactuando. Pero cuando vemos al varón que no le da la teta, también interactúa, porque esa atracción hace que el individuo esté centrado en la demanda. Y eso cambia la historia para nosotros, porque ya no es que el bebé necesita ser estimulado, sino que desde el momento que nace tenemos que tener un adulto disponible para criarlo, con deseos de criarlo, que se le van a incentivar cada vez más, porque eso es para todos los primos, para todo el mundo que viene, tienen ganas de tenerlo. Nadie quiere estar embarazado, pero sostener a un bebé el primer día, todo el mundo quiere tenerlo, porque ese es el atractivo. A mí me parece importante en esto puntualizar dos cosas. Marcar que lo que interpreto de lo que estás planteando, José Luis, que el vínculo o la fortaleza de ese vínculo no depende exclusivamente de que esté la lactancia de por medio, porque si no también ahí estaríamos hablando, como se ha puesto muchas veces sobre la mesa, de qué pasa con los bebés que no pueden recibir la leche materna vía pecho de su madre. Exacto, porque van a incubadora, porque tienen distintos problemas de salud, lo que fuere, estrés, que pasa muchas veces. Pero que esto no quite también hablar de los beneficios que tiene la leche materna para el bebé, que no se interprete como que no importa, ¿no? Me parece que está bueno poder ponerlo claro esto arriba de la mesa, ¿no? El nuevo conocimiento. Digo, yo hablo de esto porque en el 77, antes de los ni Estados se planteaba. Unidos, escribí el primer documento del ministerio sobre la fisiología, porque yo era asistente de fisiología obstétrica con el profesor Caldeiro, y además todos los beneficios que tiene, que se han ido encontrando mayores. Nosotros en este momento, por ejemplo, la leche de madre en el hospital universitario donde yo trabajo,
si bien hay un banco de leche que la pasteuriza, nosotros jamás la pasteurizamos, porque si es de una madre que es sana, aunque no sea de la propia madre, se la damos como banco de leche fresca. ¿Por qué? Porque eso es la tradición humana. Cuando una mamá no podía amamantar, o porque había razones evolutivas que llevaban a que preferían que dejara de amamantar para poder tener otro hijo, estoy hablando hace 100.000 años, siempre había alguien en el entorno que podía amamantar a ese bebé. O sea que lo que es el amamantamiento compartido es parte de nuestra esencia. Hace muy poco una antropóloga uruguaya, Valentina Brena, describió en la tradición afro-uruguaya que el evento de que hubiera una ama de cría o un pariente de cría era normal, a pesar de que por algunos lugares decían no, esa leche antes de dársela al bebé hay que pasteurizarla. Es decir, ¿por qué? Porque si está dando a su propio hijo, podía darle a otro, y nos importa tanto la salud del que recibe como el que está amamantando con la madre. O sea que ese hecho de que la lactancia es un hecho importante en nuestra evolución, tiene que estar cargado de los conocimientos nuevos que a veces estimulan que amamante, pero la madre tiene que estar distanciada, o el padre, como en nuestra legislación, a los 2 días se tiene que ir a laburar. Entonces, es decir, el reconocer que el padre es parte de ese vínculo, y que un padre que engendró también tiene derecho a criar desde el primer momento, es un derecho postergado. Sí, yo creo que también hablar de todas estas cosas sirve un montón, porque acá lo hemos hablado muchas veces de como yo le llamo, lo hemos comentado con Cairo y en otras entrevistas de otros temas que tienen que ver con la maternidad y paternidad, del lado B de las cosas, porque también por suerte, se habla ahora también de la salud mental de la madre, de todo lo que implica el estar disponible para poder dar pecho a ese bebé, y qué pasa cuando no podés por el motivo que sea. Imprescindible. Es muy importante eso. Hace mucho tiempo en nuestro país el desarrollo infantil fue estudiado por Juan Pablo Terra y un conjunto de Laura Schwarzman, Ricardo Bernardi, un modelo que Juan Pablo había usado en Chile y en Rosario se hizo en Uruguay, mirando el entorno de la costa urbana de Montevideo con un mayor nivel y otros lugares con menor nivel de ingresos, y lo que encontraron justamente era que el desarrollo del niño estaba vinculado a 2 variables: ausencia del padre y depresión materna, que es a esto a lo que te estás refiriendo. Entonces, es obvio que en nuestro país, que hay 50% de los embarazos no son intencionales, de ellos unos cuantos terminan en interrupciones voluntarias, habla de que no hay disponibilidad para criar, y le es mucho más difícil a una pareja pensar en lo que van a poder hacer para criar que lo que pueden hacer para embarazar, porque embarazar no es un problema, embarazarse no es algo que digan tienen grandes dificultades, y lo postergan muchas veces porque no ven la oportunidad de criar. Pero criar no es una cosa solo para la mujer, ni para una mujer que esté en situación de depresión y sin apoyo, como dice el lema de este mes, sino que tiene que haber un conjunto de personas que sostengan a esa mujer y a ese padre en una tarea inicial de altísima demanda. Los primeros meses son de altísima demanda, la primera semana es de altísima demanda, pero está la recompensa. Biológicamente sabemos que ese niño, ahora viene el Día del Niño, se va a recordar para siempre, pero no porque él recuerde para siempre a esos padres, es porque esos padres dedicaron su vida entera a ese niño por estos primeros momentos que generaron esa condición única que es el bebé que engendraron y criaron. Y entonces ahí es donde el tema se hace un poco más amplio. Sí, y también yo celebro cuando se habla también de las cosas que van pasando cuando recién parís, de lo que pasa en el vínculo, de lo que pasa en la madre, de la presión que hay por cumplir con la lactancia, y que solo sea leche materna, y qué horrible si le tenés que dar complemento, porque desde algunos lugares se maneja eso, cuando lo que importa es la salud del bebé, y si tu leche no alcanza... Si tiene hambre, cuando te dicen, este bebé lo que tiene es hambre. Claro, es así. Y además esto y todo el tema cultural, estabas hablando, doctor, decías de todo el entorno alrededor de ese bebé, que
en primeros términos sí contienen a esa mamá y a ese papá, pero en otros también ayudan a sumarle un poquito de estrés a la cosa, ¿no? Porque claro, la mayoría de los que están ahí se supone que son los que ya estuvieron en ese lugar. Y te van diciendo cómo hacer, y esto sí, y bueno, así no. Y eso a veces puede llegar a generar algún tipo de frustración también en general, los padres. En general uno se sostiene de que la mujer tiene que estar disponible para el bebé, el padre tiene que estar disponible para el bebé, que es el primero que está al lado, y tiene que haber más, siempre tiene que haber más. ¿Se están estudiando los resultados que puede llegar a tener las futuras generaciones esta mayor presencia que hay de la figura paterna en lo que tiene que ver con la crianza? Tú estabas haciendo, sí. Tú puntualizabas en la crianza, sí. Y uno puede ver que hay algo muy claro. El varón está mucho muy más claro. presente. Hay estudios a largo tiempo, porque uno estudia curso de vida, no estudia un periodo. Estudia en cada periodo las necesidades. Ahora, es insustituible este primer periodo inicial de los primeros días, primeras horas, primeras semanas de ese soporte. Quienes estudiaron estos temas desde el punto de vista del cerebro parental mostraron algo muy interesante, que es que si uno a los 3-4 meses toma niños que fueron criados y a sus padres o a sus madres les hace un estudio que mida el volumen o cantidad de activación de las redes neuronales parentales, o sea, toda la actividad vinculada que hoy se conoce a ese deseo de cuidar a un bebé, ¿sí? Además estudia algunas hormonas, predominantemente la oxitocina, y estudia videos de cómo esos padres a los 3-4 meses interactúan con el bebé. Uno de los hechos más que yo les relaté, más centrales en el desarrollo del vínculo, es la sincronía corporal. Entonces estudia mucho la sincronía corporal y se tomaron de esos papás y mamás independientemente, gente que había engendrado o gente que había criado, varones y mujeres. Lo mismo tú me preguntas qué pasa con la introducción del padre. En ese conjunto de medidas separaron la mitad que tenían más elementos positivos, aunque todos eran positivos, pero el 50% que tenía más actividad neuronal de la red parental, que tenían más secreción de oxitocina, que tenían más sincronías, y los separaron en dos partes y miraron a sus niños a los 4 años en una guardería. Independientemente de ningún factor, encontraron que los que habían tenido más cantidad, más calidad de relación parental, más oxitocina, más condiciones de interacción, eran predictivos a los 4 años de los comportamientos sociales de los niños en una guardería. O sea que lo que uno creía que se había, cuando dicen hay que socializar al bebé, hay que mandarlo a la guardería, el bebé cuando llega a la guardería ya está socializado, claro, ya bien, tiene esa interacción incorporada. Entonces a mí esto que ustedes me dicen me estimula mucho en que esta comunicación no está presente. Pues entonces, por suerte, hablan del apoyo. Yo una vez vino una persona que estaba en juguetería, una persona que tenía una empresa de juguetes, y yo les dije, ¿por qué no te haces un calendario para lo que llaman los baby showers? ¿Y para qué? Dice, ponerle publicidad de los juguetes, pero que en ese calendario lo lleven a la reunión y que cada amiga de la madre o amigo de la madre que vaya anote qué días del mes después del parto van a estar yendo de visita a encargarse de alguna para ayudar. Está bien. En lugar de ponete disponible, porque lo que se necesita es disponibilidad. Y hay escasez porque todo espera que algún profesional se lo resuelva en un consultorio pediátrico o en psicomotriz o en los CAIF. Cuando llegan ahí, ya está jugado el partido. Totalmente. Es muy interesante todo esto, doctor, porque lo habíamos llamado por un tema en particular, pero todo ramificó a varias... Sí. El tema en particular yo lo menciono brevemente. Hoy es un shock ver el artículo que hizo Tomer Burwitz en el Observador de ayer sobre una niña que ahí ponen murió antes de nacer, pero en realidad no murió, la mataron de a poquito. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que entendiera que este periodo era central para la bebé y jugaron con los expedientes y las decisiones hasta llegar a que la criatura a los 3 meses y medio, habiendo nacido con un buen peso, con una sífilis congénita que se la curaron con penicilina en pocos días,
pero cuando decidieron sacarla del hospital no había quien la criara, la dejaron en el hospital y empezó un expediente en lugar de una criatura a girar por ahí, y el padre no la podía cuidar. Quien encontraron como referente era una muchacha de 19 años que vivía en Montevideo, y la fiscal está estudiando, pero era la hermana del padre, y que le dijeron que se tenía que responsabilizar, y ella dijo yo no puedo, y la criatura murió. Si hubiera estado en manos de la lista del RUA, que son los que están esperando, que es el registro único de adoptantes, esos padres la hubieran recibido desde el primer día. Totalmente. O a los 3 días, como Morquio hizo hace 100 años. Morquio tenía la casa cuna, nacían los bebés en el torno, se los examinaba, a los 7 días se los daba una cuidadora. Así de fácil, sin expedientes, se lo daba una cuidadora. Acá le metieron 27 expedientes, el INAU, los hospitales, aunque hay una ley que prohíbe que un niño se quede en el hospital luego de la alta médica. Hay una ley que lo prohíbe. Se queda en el hospital y ahí empiezan los tiempos. Y todo esto que hablamos, que es una maravilla de cómo estimula, un bebé recién nacido estimula más que un niño abandonado. Lo perdés. Doctor José Luis Díaz Rosselló, muchísimas gracias por esta visita y por Metimos la tanda al final. ¿Cómo no? Muchas gracias, José Luis.